Bienvenidos a una exploración exhaustiva de dos de los bloques geopolíticos más significativos del siglo XX, el bloque del socialismo real y el bloque capitalista, abarcando el periodo de 1948 a 1962. A lo largo de esta presentación analizaremos en profundidad la transformación política, económica y social que tuvo lugar en ambos bloques durante este periodo crítico de la historia moderna. Desde la posguerra y la desestalinización en la Unión Soviética hasta el auge económico de los Estados Unidos y la lucha por los derechos civiles, esta presentación ofrecerá una visión integral de cómo estos eventos moldearon el mundo contemporáneo. Acompáñennos en este viaje a través de la historia del socialismo real y el capitalismo. Bien, pues vamos a trabajar en esta primera parte de la presentación lo que sería el bloque de socialismo real, y nos vamos a centrar especialmente en los años 1948 y 1962. Bien, pues lo primero que vamos a señalar es que estamos en la época post-Segunda Guerra Mundial, en el que el líder soviético que destaca es Stalin y posteriormente le sustituye Khrushchev. Vamos a ver que la Unión Soviética se configura como una superpotencia militar, va a ser ese primer gran bloque, y al otro lado pues tenemos al bloque americano. En primer lugar, destacamos una economía devastada por la guerra, con carencias para la población, y que la reconstrucción se va a basar inicialmente en la industria pesada y en el armamento. Bien, como señalaba antes, el líder era Stalin. A su muerte le va a suceder Khrushchev. Vamos a decir que la época de Khrushchev es una época de más calma, va a denunciar los crímenes producidos por Stalin en el 56 y se inicia una etapa que se llama el deshielo y la desestalinización, que se va a manifestar pues, en una relajación de la censura y de la represión y en una serie de reformas económicas que tenían como finalidad pues, mejorar las condiciones del país de la Unión Soviética. Bien, en ese desarrollo de la Unión Soviética vamos a destacar diferentes logros en la ciencia. Especialmente vamos a hablar de la carrera espacial. Va a ser el primer país que ponga un satélite en el espacio, el Sputnik, os he puesto aquí la foto, y el primer tripulante que va a dar la primera vuelta a la Tierra por el espacio va a ser Yuri Gagarin. Ese crecimiento en tecnología, en industria, se va a manifestar también en problemas ambientales, ya que es un crecimiento acelerado sin tener en cuenta este aspecto. Bueno, pues también tenemos que señalar que este crecimiento que se va a dar durante esta época va a producir pues, mejoras en la calidad de vida, pero aún así nada tendrá que ver las condiciones que había en este bloque, en este concreto la Unión Soviética, con lo que estaba sucediendo en Occidente. Bien, tras los primeros años que termina la Segunda Guerra Mundial, os he puesto aquí el mapa, ¿vale? Lo señalo aquí. Se van a generar, bueno, lo que se conocía como el telón de acero, ¿no? Esa Europa comunista, esa Europa controlada por la Unión Soviética y esa Europa controlada por el bloque capitalista. Como veis, los principales países que os he puesto que estaban bajo control de la Unión Soviética, también llamadas democracias populares, pues he puesto el ejemplo de Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia y la parte del este de Alemania, que como bien sabéis se había quedado dividido en dos. Se van a implantar en estos países regímenes comunistas apoyados por el ejército rojo, lo he señalado aquí. A nivel económico, estos países se va a crear lo que se conoció como el Consejo de Ayuda Económica Mutua en el 49, que, como os decía, tenía como finalidad apoyar económicamente a los países que estaban en la esfera de control de la Unión Soviética. En contrapartida, ya lo veremos también con el plan Marshall, que era con la misma idea que había aplicado Estados Unidos con sus aliados europeos. Bien, dentro de estas democracias populares vamos a destacar la Revolución Húngara del 56. Se rebeló contra ese control soviético, esa censura, esa colectivización, y aquí va a destacar la figura del político Imre Nagy, que va a aplicar unas reformas más liberales, y la respuesta soviética, como podéis ver en la imagen de arriba, va a ser enviar tanques y al ejército. Imre Nagy será arrestado y sus colaboradores también, y posteriormente pues será ejecutado. Os he puesto aquí la foto de esta figura,
ante la protesta internacional de lo que sucedió, pero bueno, quiero que quede un poco reflejado cómo no todos los países estaban de acuerdo con esa tutela de la Unión Soviética tan rígida y que la respuesta de la Unión Soviética en ese sentido no es dubitativa, sino era muy autoritaria, a modo de ejemplo para los demás. Por último, vamos a terminar con la República Popular de China. Os quiero destacar 3 aspectos. El primero es el fin de la monarquía en 1911, la dinastía Qing, que llevaba muchísimos años gobernando, que va a inaugurar una época de turbulencias políticas. La más importante, pues una guerra civil entre nacionalistas y comunistas, que terminará en el 49, con la victoria de los comunistas con la figura de Mao Zedong. Os he puesto aquí la imagen. Se va a inaugurar una época de comunismo en China y a nivel económico os quiero destacar la política que se llamó Gran Salto hacia adelante, que tuvo un impacto socioeconómico bastante negativo para el país, ya que las políticas que trató de aplicar para pasar de una economía agraria a una industrial pues fueron un absoluto fracaso. Bien, pues vamos ahora a ver el otro bloque, el bloque capitalista, y exactamente aproximadamente por los mismos años, entre el 48 y el 62. Bien, pues vamos a hacer como en otro bloque, el contexto de posguerra, pues va a ser que Estados Unidos se va a situar como el líder, la potencia económica y militar del mundo. Lo que quiere decir esto que va a tener una influencia especialmente en Europa y en América, no solamente en América del Norte, sino también en América Latina. Va a destacar por su auge la industria automotriz, el automóvil y también de alta tecnología. Bien, pues en ese contexto de Guerra Fría, os destaco al senador McCarthy. En la década de los 50 se inicia lo que se conoce como la caza de brujas. Es la persecución del comunismo, ¿no? Había una especie de neurosis por tratar de evitar el comunismo en Estados Unidos y tuvo un impacto notable. Os he puesto aquí el periódico. Entonces, en Hollywood especialmente hubo persecuciones a guionistas, actores, todos aquellos sospechosos de ser comunistas, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo más claro que os puedo poner, algún caso así importante, por ejemplo, fue Charles Chaplin, que fue acusado de simpatías con el comunismo y evidentemente eso tuvo consecuencias políticas y sociales, ya que había un clima de tensión extremo, ¿no? Por miedo a ser acusado, porque ya hubiera pruebas o no, el hecho de estar en esa lista negra o en esa caza de brujas, pues comprometía tu posición social y política en ese momento. Bien, en Estados Unidos, en la época de los 50 y 60, se producen movimientos con el objetivo de que la población negra adquiera los mismos derechos civiles que los blancos, ¿no? Lo que se conoce como el fin de la segregación racial. Destacan figuras como Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. Rosa Parks es famosa por no levantarse del asiento de un autobús que no tenía permitido sentarse al ser negra. A partir de ahí se inicia un movimiento que será imparable y que terminará con un boicot contra la empresa de autobuses Montgomery y, repito, pues terminará con una serie de derechos que adquirirá la población negra. O Martin Luther King, que es famoso por su marcha sobre el Washington y su famoso discurso de yo tengo un sueño, ¿no? I have a dream. En ese sentido se conseguirán, por lo que os he comentado antes, avances y leyes que hagan efectiva esa igualdad de derechos civiles, tanto de población blanca como población negra. La siguiente diapositiva tiene que ver con lo que ocurría en América Latina, lo que se conoce el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Territorialmente está en su área de influencia y su objetivo era eliminar el comunismo del continente directamente. Entonces, en este contexto está lo que se conoce como la Operación Cóndor, que va a consistir en el apoyo de Estados Unidos a dictaduras militares que tengan como objetivo eliminar a los partidos de izquierdas comunistas y que tengan un talante contrario a esta ideología. En este contexto, pues destacamos la figura de Pinochet en Chile o la dictadura militar apoyada por Estados Unidos de João Goulart. La respuesta a estos movimientos pues va a ser revolución. Destacamos la revolución cubana, en los años 60, que puso como gobernante y como líder a Fidel Castro, que ya veremos que años más tarde, lo vimos en el tema anterior, pues va a generar un pacto con la Unión Soviética e instalar misiles en Cuba, generando una tensión extrema política en ese momento. En esta diapositiva vamos a ver los aliados que tenía Estados Unidos en Oriente. Destacamos a Japón y a Corea del Sur. Vamos a empezar con Japón.
En primer lugar, tenemos que destacar la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial, que se va a apoyar en una industria del coche, automotriz y tecnológica. A nivel de coches, destacan marcas como Toyota y Honda, que son punteras, y a nivel de tecnología, especialmente en electrónica, donde se van a convertir en un país puntero en este sentido y que va a ser una de las grandes potencias económicas del siglo XX. En Corea del Sur se va a producir un golpe de estado de Park Chung-hee. Tenemos que destacar el contexto, ¿no?, de la guerra de Corea, que ha terminado hace unos años, de inestabilidad, y este golpe de estado, aunque instaurará un régimen autoritario, también es cierto que dio estabilidad y un desarrollo económico del país. Vamos a terminar la presentación o con lo que se conoce como la Europa del bienestar y la Comunidad Económica Europea, en que, bueno, pues después de esa Segunda Guerra Mundial, los países como Alemania, Francia y Reino Unido, pues van a ser punteros en aplicar políticas, lo que se conoce como la sociedad del bienestar, ¿no? No podemos olvidarnos de la importancia que tuvo el Plan Marshall, esas inversiones americanas con el objetivo de recuperar Europa. Fijaos esta foto que es muy representativa de la idea, ¿no?, por una recuperación europea, que a Estados Unidos le interesaba tener un aliado poderoso y también un aliado que pueda comerciar con él. Vamos a hablar un poquito de la CECA, que se creó en el 51, Comunidad Económica Carbón y Acero, que, como veis, los países que lo forman pues son Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y la parte de Alemania occidental, y más adelante se crea la Comunidad Económica Europea en el 57 con un objetivo de mercado único mucho más amplio y global. Estas instituciones son los gérmenes de lo que tenemos hoy, que es la Unión Europea. Bueno, pues espero que el vídeo os haya resultado útil e interesante y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.